Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast del programa de bioética de Flaxo, Bioética para Beber. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pau, ¿cómo andás? ¿Motivada por el tema de hoy? Sí, muy motivada, súper interesante es nuestro tema de hoy. La verdad que sí. Hoy vamos a tratar los problemas éticos o las discusiones que hay en torno a las nuevas formas de procrear. Mi nombre es Paola Buedo y me acompaña, como recién la presentamos con su sobrenombre, Florencia Luna, la directora del programa. ¿Empezamos, Flor? Empezamos. Bueno, las nuevas formas de procrear en realidad tienen como núcleo duro, digamos, las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Que han sido todo un avance tecnológico. Y estas técnicas de reproducción asistida son diferentes procedimientos que en alguna medida colaboran o a veces reemplazan con el proceso natural de reproducción. Y hay como hay como un abanico de posibilidades en términos de técnicas de reproducción asistida. Algunas son menos invasivas, como por ejemplo la inseminación intrauterina, que es cuando se inyecta esperma directamente en el útero, hasta las técnicas más invasivas y hasta más complejas, como es la fertilización in vitro, que eso significa que se aspiran las gametas, o sea, el óvulo, se saca un óvulo, se sacan los espermatozoides, se fertilizan justamente fuera del cuerpo humano, por eso es in vitro. Se espera, digamos, que esas dos gametas se fertilicen y se desarrolle un embrión y después se implanta el embrión, pero en el medio de esos dos extremos hay técnicas intermedias, como por ejemplo la transferencia intratubaria de gametas, que significa que sacamos el óvulo, sacamos el espermatozoide y los ponemos en las trompas de falopio, o sea, y técnicas similares, digamos que como dice su definición, a veces colaboran o a veces hacen la técnica completa de asistir a la reproducción humana. Algo que consideramos un gran avance, como decíamos al principio en términos de biotecnología, que obviamente también ha traído un montón de debates éticos, ¿no es así, Flor? Sí, por supuesto, porque bueno, ahora ya están como bastante naturalizadas estas técnicas, pero en su momento fueron fuente de muchísimo debate y rechazo también, desde muchísimos grupos. Entonces hay muchos argumentos a favor y en contra de las mismas, ¿no? Desde algunos argumentos generales en contra, por ejemplo, el argumento de la adopción, ¿no? Que en lugar de recurrir a estas técnicas uno tendría que adoptar. Y en realidad no solo uno lo que puede responder a este argumento es decir que en realidad no solo las personas que no pueden tener naturalmente un hijo pueden recurrir a la adopción, sino que todos debiéramos hacerlo, porque en realidad la adopción es como una acción supererogatoria y en realidad es una acción que todos salimos ganando en una acción de ese tipo, ¿no? El niño o el bebé que va a ser adoptado por una familia, esa familia que finalmente va a poder tener ese hijo tan deseado para la sociedad, porque también es un niño o una niña que en lugar de estar en una casa de adopción o con familias temporarias, bueno, puede establecer su propia familia y ser querido, querida, educado. Entonces, en ese sentido, todos debiéramos adoptar, no solamente las
parejas que no pueden tener hijos naturalmente. Así que en ese sentido no es un argumento válido o fuerte. Otro de los argumentos que se han dado es el que se llama de la pendiente resbaladiza, ¿no? Como una amenaza a la familia y al matrimonio, que también es un argumento que en realidad se usa mucho en bioética, pero es un argumento muy cuestionable, porque lo único que hace es como fomentar el status quo, ¿no? Que no haya ningún cambio. Fue, por ejemplo, el argumento que se utilizó en su momento en la Argentina para cuestionar la ley que permitía el divorcio, y se decía exactamente lo mismo, que todo el mundo se iba a divorciar, que iba a ir en contra de la familia. Bueno, en realidad porque haya una ley de divorcio no quiere decir que todo el mundo se va a divorciar, sino aquellas parejas que no estaban contentas juntos, ¿no? Que no estaban bien y que por ahí ya estaban viviendo en situaciones diferentes, ¿no? Ahí para agregar, leyendo un poco algunos escritos tuyos, que esto de la destrucción de la familia está un poco basado en que se asociaba las técnicas de reproducción asistida con la procreación sin amor, ¿no? Entonces que eso derivaba en esto de destruir la familia y qué sé yo. Y la verdad es que también de vuelta un poco tenemos ahí la versión un poco religiosa, ¿no? De que entonces una relación sexual siempre tiene amor, y eso como cosas que son también muy o que, mejor dicho, con el paso de los años las podemos separar, ¿no? Que una relación sexual no siempre tiene que ser con amor, o que una relación sexual no siempre tiene que, digamos, ser inicio de una vida. Entonces, y además iba a agregar sí. Perdón, o con las mejores intenciones, ¿no? Porque pareciera que si es una concepción natural es con las mejores intenciones, y no. Puede ser para retener una pareja, puede ser para heredar, conseguir una herencia, digamos, los motivos pueden ser bastante egoístas también. Sin embargo, al no haber una tercera persona que colabore, hace que esto quede en el ámbito mucho más privado, individual, y en ese sentido queda como reservado, pero no quiere decir que siempre son buenas las intenciones, ¿no? En la reproducción. Total. Pero es parte, digamos, de todo este debate. No, iba a decir, solo agregar esto, que me parece que los 4 argumentos que están como en contra son todos muy pendiente resbaladiza, ¿no? Siempre como parten de una premisa que es medio también... la misma definición de pendiente resbaladiza. Muy rápidamente van a un lugar que la verdad es que no es cierto, o por lo menos es difícil de demostrar que eso vaya. Bueno, de hecho ya lo hemos visto, digamos. Sí, en realidad esos argumentos lo que hacen es establecer que no deben haber cambios, ¿no? Y a veces, bueno, pueden ser cambios que realmente, bueno, ayuden a algunas de estas parejas o algunas familias, o sea, bueno, no necesariamente están así, ¿no? Y, digamos, si seguimos pensando en estas técnicas, lo que vamos a encontrarnos también es que han habido argumentos a favor. Bueno, uno que es muy obvio es que ayuda a lograr la paternidad o maternidad tan deseada, ¿no? En ese sentido, es claro que tiene, digamos, consecuencias interesantes y aceptables, ¿no? Por otro lado, hay otros argumentos que de lo que hablan es como de la pluralidad de opciones. O sea, si uno está en contra de estas tecnologías, no tiene que, digamos, utilizarlas, no es obligatorio. El hecho de que éstas existen y se regulen y se legalicen, en realidad lo que permite es que para aquellas personas que sí creen que valen la pena, las puedan estar utilizando. En la misma línea uno puede hablar de cierta tolerancia, o sea, bueno, tolerar, aceptar que hay personas que tienen otras creencias a las que uno puede tener, y en este sentido aceptarlas, porque en realidad
hay que pensar que, por ejemplo, el catolicismo está en contra de todas estas técnicas, porque ya está en contra, por ejemplo, de la inseminación. Primero porque está en contra de la reproducción no natural en general, pero además, por ejemplo, está en contra de la masturbación, de todo ese tipo de prácticas. Entonces ni siquiera la inseminación artificial. Como prácticas sexuales no reproductivas, digamos. Claro, bueno, pero en realidad, más que estos argumentos tan generales en pro o en contra de las técnicas en general, por ahí lo que es más importante es tener en cuenta los problemas particulares que cada una de estas técnicas pueden generar. Entonces, algunos son los problemas que puede generar, por ejemplo, la inseminación artificial o a veces la reproducción asistida ya más compleja, in vitro. Por ejemplo, cuando la inseminación artificial tiene un tema que es la posibilidad de que la mujer se quede, digamos, embarazada de varios embriones, digamos, que tenga un embarazo múltiple, lo cual es complicado. ¿Por qué? Porque al estimular hormonalmente a la mujer hay que manejar muy bien esa estimulación para realmente que esa mujer no tenga 10 óvulos y que de repente aparezcan estos famosos, por ejemplo, los quintillizos o cosas por el estilo, o aún mellizos, que también implican embarazos mucho más complejos, difíciles, que los bebés nazcan con muy bajo peso o se adelanten. Entonces acá ya se plantea problemas. Lo mismo puede pasar con la reproducción in vitro, pero ahí uno tiene mayor manejo porque uno puede limitar la cantidad de óvulos de embriones que transfiere y transferir nada más que 1 o 2 a lo sumo si por ahí es una mujer más grande, y esto va a depender mucho de la situación en la que se encuentre. Entonces yo creo que un punto que es importante es tener en cuenta los problemas particulares que cada una de estas tecnologías genera. O por ejemplo, otro tema que en general pasa muy desapercibido y que es muy importante a mi criterio, que es el tema de la veracidad, ¿no? Y el poder brindar esta información a los niños que nacen por estas técnicas, que muchas veces, claro, como el embarazo termina siendo, digamos, estando en la misma mujer, qué sé yo, por ahí no se sabe demasiado, se puede esconder de ese niño que van a hacer de estas técnicas, pero en realidad el tema de la identidad es muy importante y esto se ha pasado, digamos, de largo en las discusiones de estos problemas, ¿no? Cuando la donación del esperma es por eso, justamente por donante anónimo, decís. Exacto, o por donante anónimo o no anónimo, digamos, por ahí en la familia se sabe quién, por ahí, qué sé yo. Lo cual es también todavía más problemático, ¿no? Cuando no es quizás anónimo. Pero acá lo que se ve es que está como las posiciones están divididas. Hay países, por ejemplo Inglaterra, que defendía el anonimato, en el 2005 cambia y empieza a legislar para que no haya más anonimato. Y esto lo vemos, hay muchos países que no adhieren al anonimato y algunos que siguen, por ejemplo España. Entonces, y esto realmente yo creo que es algo bastante problemático, porque además ese donante del que se tiene información, y es un donante muy joven, pero no se sabe qué es lo que pasa luego con ese donante mucho más tarde, ese donante o esa donante. En el caso de los óvulos esto es interesante. Cuando son donaciones de óvulos, en general las mujeres están más abiertas a relatar o a contar esto, ¿no? En cambio, en el varón se juega, pareciera más la masculinidad o cuestiones por el estilo, y les resulta mucho más difícil revelar este tipo de información a sus hijos. Pero también es una fantasía pensar
que nadie sabe esto, porque cuando uno está haciendo estas técnicas y la mejor amiga, el mejor amigo ya se enteró, las hermanas, los hermanos, los padres de la pareja, entonces en realidad es un secreto, pero muy compartido por un montón de personas, y el problema es que a veces esto sale en las peores circunstancias, en una discusión de la pareja, en un divorcio, o peor, cuando hay un problema de salud. Y de repente ahí se enteran en este momento en donde la genética es tan importante que en realidad ese papá no es el papá biológico, sino que es un papá social, ¿no? Entonces hay como cuestiones que son un poco más sutiles que la crítica general de sí o no estas técnicas, ¿no? Algo que muchas veces lamentablemente vemos en bioética, ¿no? Como los slogans o las visiones así tan de blanco-negro, y no evaluar con un poco mayor sutileza los problemas particulares que pueden estar involucrados y que es lícito plantear como problemático. Totalmente lo de la donación, súper importante, porque pensaba que además otro de los argumentos a favor que pueden tener las técnicas de reproducción asistida es que justamente pueden formar una familia, digamos, de alguna manera, bueno, sin pensar en la adopción como plan B, parejas que son lo que llamamos hoy diversas, digamos, que no son heterosexuales. Entonces, bueno, claro, se plantearían todo este tipo de problemas, ¿no? Porque obviamente hay una gameta que falta, y ahí es cuando se recurriría a la donación y se plantean todos los problemas. Pero qué interesante. Pero sí, en realidad son estas parejas las que muestran, claro, digamos, parejas homosexuales que empiezan a mostrar que en realidad no es tan problemático brindar esta información, y que al revés, uno arma una familia con una base de veracidad, de transparencia, de honestidad, y que el niño o la niña no necesariamente va a quedar traumada por saber que su papá o su mamá social no es su mamá biológica o papá biológico, sino que lo va aceptando siempre y cuando esta información se vaya transmitiendo en su momento de una manera más natural, hablándose, digamos, con el conocimiento y digamos, apuntando a las capacidades que va teniendo ese niño o esa niña en esos momentos, ¿no? Desde que son pequeños. Entonces, justamente cuando en Inglaterra empiezan a ver cómo puede ayudar a formar familias de una manera más transparente, mejor, más sanas, donde no hay ese secreto pesando en el medio, se empieza a modificar la legislación para todo, porque en realidad esto es una técnica bastante vieja. La inseminación artificial empieza en el 1800 y pico, y es muy interesante también porque la primera mujer que fue inseminada no lo supo, fue un arreglo entre el médico y su marido. Qué raro. Y ella no se enteró hasta no sé si en algún momento, pero y porque justamente vino tan medicalizado el proceso, no se tomaron, yo creo, que los estándares que hay en la adopción, en donde ya hace mucho tiempo a los chicos que son adoptados se les va diciendo que son niños adoptados, se les va explicando, y hay formas, ¿no? No soy la mamá de la panza, soy la mamá del corazón, ¿no? Hay formas de ir transmitiendo esta información desde que los chicos son pequeños, ¿no? Totalmente, súper importante. Bueno, y una de las cosas que a veces es necesaria para llevar a cabo un proceso procreacional, además de una técnica de reproducción asistida, es el mismo proceso de gestación, porque a veces la persona o las personas que, digamos, solicitan estas técnicas tampoco pueden gestar. Entonces ahí es donde se acude a lo que llamamos gestación subrogada y no maternidad subrogada, porque la maternidad es otra cosa. Gestación subrogada que obviamente viene a ser esto, que la persona, digamos, presta o alquila su vientre, depende en qué país estamos, y esto también es un poco objeto de
debate. Entonces a veces se combina la técnica de reproducción asistida más la gestación. A veces la persona gestante puede poner su óvulo o no. Digamos, hay como otra vez muchas combinaciones, como decíamos hoy con las técnicas. En general, ahora, esto era al principio, ¿no? Que ponían su óvulo y la gestación. Ahora ya en general se busca que sea el material biológico, aun si no es de la mujer que luego va a ser la madre, que sea de otra mujer para evitar, tanta mezcolanza ahí, ¿no? Sí, o un posible lazo, digamos, que esa persona gestante pueda tener posparto. Porque, bueno, uno de los problemas, entre comillas, en términos éticos, es justamente los reclamos que hubo en algún momento, sobre todo en Estados Unidos, que tal vez había mucha más cantidad de gestaciones subrogadas, que empezaban a hacer estas personas que gestaban, digamos, reclamos posparto de esos bebés que habían gestado, y esto de hecho ha hecho que Estados Unidos cambie la legislación. Ahora Flor nos vas a contar un poco más de eso. Otro de los problemas es justamente esto, qué tipo de contrato, entre comillas, se puede dar entre esas personas que están queriendo este bebé y la persona que gesta. Hay algunas posiciones que establecen que esto tiene que ser un vínculo altruista, y hay otras que dicen que no, que tiene que haber un intercambio económico, porque la persona que gesta, digamos, transitar por un embarazo no siempre es sencillo y tiene sus costes, etc. Entonces ahí también hay una gran discusión y debate. Esto lo hablábamos en algún encuentro que hemos tenido, porque hay algunas mujeres que en este sentido, algunas mujeres del feminismo establecen que en todo caso esto podría presentarse como una nueva forma de explotación, ¿no? Sobre todo a mujeres más vulnerables, si hay un intercambio económico. Otras dicen que no, que en realidad, y a mí se me aparecen también las mismas discusiones similares que se dan en términos de trabajo sexual, ¿no? Esto del regulacionismo, el prohibicionismo, me parece que a veces transitan como estas mismas formas de discusión, a ver si debe haber intercambio monetario o no. Hay fortísimos debates, y en realidad es muy interesante ahora que traes estas posiciones, porque dentro del feminismo lo que uno ve es que hay discusiones fortísimas, y están desde aquellas feministas, lo que se llaman, por ejemplo, las feministas liberales, que toman de manera positiva todas estas técnicas, porque en realidad lo que permiten es como alargar la posibilidad de la maternidad para las mujeres, y en realidad comportarse de una manera más semejante a como se comportan, digamos, reproductivamente los varones. Les alarga la vida reproductiva, porque si no, uno tiene que pensar que a partir de los 35 años ya empieza a bajar su calidad de los óvulos, y que es hasta ese momento el momento ideal para, digamos, terminar de procrear en todo caso, ¿no? Entonces es un periodo muy corto en una época vital de las mujeres en las cuales se están formando, empezando a trabajar profesionalmente, y tienen que interrumpir todo esto para poder tener hijos. Entonces el feminismo liberal va a darle la bienvenida a estas técnicas, pero otros feminismos más radicales lo que van a ver es un poco esto que vos decías, no solo las cuestiones de explotación, sino como la continuación de este rol reproductor como eterno de las mujeres, que si no te quedaste embarazada, y bueno, empezá a probar con todas estas técnicas y podés seguir intentando hasta más o menos los 60, porque hay posibilidades posmenopáusicas también. Entonces, yo siempre digo que el tema de la reproducción asistida es como empezar a caminar por un campo de minas personales que no sabes por dónde te van a ir explotando, porque a veces las visiones más progresistas terminan coincidiendo con las visiones más conservadoras, ¿no? Por motivos muy diferentes, pero aparecen este tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, por eso es un tema que está bien muy apasionante, porque la verdad es que esto como una misma, porque yo pensaba, bueno, las feministas liberales pueden decir que es verdad que le da a las mujeres un desarrollo profesional, etcétera, pero ¿a costa de qué? ¿De qué otra mujer? Entonces es como
que es una discusión que es muy, muy compleja de dar, ¿no? Porque obviamente que es cierto, sí, pero también a costa de que otras mujeres entonces estén siendo explotadas y tengan que dedicarse a eso. Pero otra cosa ojo que es un argumento que va para todas las técnicas, no necesariamente se tienen que comprometer con la reproducción, digamos, con la sustitución del embarazo o el alquiler de vientres, como se quiera llamar, ¿no? Sí. Para cualquiera de estas técnicas, las feministas liberales van a estar a favor. En cambio, muchas feministas, digamos, más radicales o desde otra visión van a decir, bueno, esto fomenta el rol reproductor de la mujer, todas estas técnicas se hacen en el cuerpo de la mujer, aun si los problemas son masculinos, terminamos siendo las mujeres las que tenemos que poner el cuerpo, como siempre, y son mucho más críticas respecto de las mismas, sí, sin claro, llegar a todavía al vientre famoso subrogado y cuestiones por el estilo. No, y otra cosa que pensaba, y esto también quiero que charlemos un cachito, que es sobre esto de los consentimientos digamos, cuánto consentimiento o cuánta información puede haber, por ejemplo, para una persona que gesta de manera subrogada por primera vez, para comprometerse con, una vez que finaliza ese proceso, digamos, entregar, por lo menos ese es uno de los argumentos que también se debate en este sentido, ¿no? Y ha habido... Sí, en general lo que se pide es que no sea el primer embarazo de ninguna mujer, es decir, que sean mujeres que ya hayan tenido hijos, que ya hayan pasado por la experiencia de un embarazo, un parto y la maternidad, para que sepan a qué se enfrentan. El segundo argumento, que tiene que ver con el consentimiento informado, es un argumento que hay que tomarlo un poco con pinzas, porque en realidad nunca sabemos exactamente qué vamos a sentir. Aun cuando tenemos un consentimiento informado para una cirugía cualquiera, no sabemos, porque es la primera vez que nos van a hacer ese tipo de... Entonces puede terminar, digamos, por sacarnos de encima o por criticar este tipo de técnicas, terminamos de criticar, digamos, todo el consentimiento informado. Tenemos que ser cuidadosos en el tipo de argumento que usamos y cuál puede ser la extensión que tenga este argumento. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, totalmente. Lo que se plantea ahí es que tal vez, bueno, un proceso de gestación es muy singular, digamos, y se juegan un montón de cuestiones emocionales que la verdad es que nunca sabes para dónde pueden dispararte, digamos, entonces me imagino que tiene que ver un poco con eso, pero claro, sí, obvio, si es el primer proceso para cualquier cosa, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero para ir cerrando, porque si todo esto es una discusión acalorada, cuando lo intentamos analizar o mirar en el contexto latinoamericano, se complejiza aún más, ¿no es cierto? Sí, se complejiza aún más porque en realidad, bueno, ahora, por suerte en la Argentina tenemos ley que nos permita legalizar el aborto, pero en realidad cuando no la teníamos un montón de casos de mujeres que quedaban infértiles a raíz de abortos ilegales e inseguros que las dejaban en mala situación. Entonces, este tipo de problemas lo que hace es, de alguna manera, plantearnos que deberíamos tener una visión mucho más integral de la reproducción, porque hay momentos en la vida en donde, qué sé yo, una mujer o una niña de 16 años, 15 años no quiere ser mamá, pero probablemente a los 30 sí quiere ser mamá, y a los 40 todavía más. Entonces, en ese falta muchas veces una mirada integral, porque, digamos, está como completamente escindido el cuerpo de la mujer, ¿no?, en especialidades. Bueno, es toda la medicina, pero en esto es especialmente interesante, ¿no?, este tipo de planteo. Así que en el caso de América Latina, lo que tenemos que ver es eso. Tenemos que ver también la cantidad de embarazo adolescente que hay, ¿no?, cómo esto también influye y, bueno,
el terminar este tipo de embarazos, las consecuencias que pueden llegar a tener. Entonces son cuestiones a debatir. Y por otro lado es en Latinoamérica en donde hubo un juicio enorme por el tema de como derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica, cuando por ejemplo se prohibieron estas técnicas en Costa Rica. Así que tenemos hasta una legislación bastante particular al respecto. Súper interesante. Bueno, esto ha sido nuestro podcast de hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con otro tema súper interesante para todos y todas nuestras oyentes. Gracias, Flor. Gracias a vos, Pau. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina.